Bien, estamos grabando. La práctica de hoy consiste, en primer lugar, en que hay que hacer una serie de ejercicios de preprocesamiento con la base de datos de turismo británico. Y lo que vamos a hacer es ponderar la base de datos en función de la variable visita. Nos vamos entonces a la base de datos. Aquí tengo la visión de la base de datos. Para ponderar en función de la variable visitas, que sería esta, tendría que venirme pues aquí a data. Yo no sé si tienen ustedes una versión en español o una versión en inglés. En principio a mí me está saliendo lo que es el SPSS me ha salido en inglés, es posible que ustedes lo tengan en español. Entonces, lo que hay que darles aquí a data y aquí al final aparece pues ponderar casos probablemente, o pesar casos, no sé cómo les puede venir en español, ¿no? Ponderar probablemente, ponderar casos. Le darían entonces a ponderar caso. Aquí en ponderar casos se les abre esta solapa y si tienen marcado por defecto no ponderar casos, lo que tienen que hacer es darle aquí debajo, ponderar casos por, y aquí vamos a meter la variable por la que nosotros vamos a ponderar. La variable por la que vamos a ponderar es la variable de visitas, esta de aquí. ¿Qué le estamos diciendo al SPSS? Le estamos diciendo al SPSS que esta base de datos, ven aquí la variable visita, está ponderada, va a actuar de tal manera que va a ponderar todos los casos, todos los registros que tiene esta base de datos, lo va a ponderar en función de esta variable de visita. En pocas palabras les diría que, por ejemplo, en el caso de esta fila, ahora le acabamos de decir al SPSS que esta fila se debe ponderar en 1559 y pico ocasiones. Debe tener esa ponderación. Es decir, que hay algo así como 1559 personas que tienen este tipo de perfil. Es decir, han venido del año 2009, vinieron en la primera estación, todos son UCOS 1, que quiere decir que son residentes en el Reino Unido, son todos de este modo de transporte, hay dos modos de transporte, pertenecen al país 10, que tendríamos que mirar las instrucciones a ver quiénes son los del país 10, porque yo no me acuerdo de memoria, y además el propósito de la visita sería las vacaciones, porque es el número 1, vendrían con paquete de viaje, es decir, todos, hay 1559 casos que tienen ese perfil. Eso es lo que le estamos diciendo al SPSS. Esto se hace para economías de memoria de la base de datos. Esta base de datos, si ustedes tiran para abajo y ven el último caso que aparece, pues no sé cuántos serán, pero no son tantos como si hiciéramos tantas filas como casos hubiese. Lo que estamos haciendo es hacer economía de lo que es la escala de la base de datos, no de la dimensionalidad, pero sí de la escala de la base de datos. Si nosotros no ponderásemos, si esta base de datos, perdón, no estuviese ponderada, pues sería una base de datos cuya escala, es decir, el número de registros, el número de casos, sería muy enorme y eso ocuparía muchísimo espacio. Entonces, de esta manera, hacemos economías desde el punto de vista de los análisis estadísticos y del esfuerzo de procesamiento que le pedimos a nuestro sistema. Aquí ponemos visit y lo acabamos de ponderar. Bien, pues acabamos de hacer la primera pregunta, que era ponderar. ¿Qué hago? Pues aquí en la salida, si ustedes ven aquí debajo, el SPSS tiene visión datos, visión salida. Aquí en salida, botón izquierdo del ratón y derecho, perdón, del contexto. Copio y me lo llevo al impreso. Me voy al impreso y aquí en el anexo 1 pongo esta salida y lo pego. Pumba, esta es la prueba de que yo ya he ponderado la base de datos. Aquí dice ponderado por visita. Y aquí pongo finamente, véase anexo 1. Bien, primera pregunta resuelta. Vamos a la Perdone, segunda. Gonzalo, ¿me ¿Y oye? alguien ha preguntado? Sí, perdone, para si podía repetir el último paso y decirle que hay bastante gente que no está logrando
entrar a la práctica con el programa? Pues, aquí tengo, a ver, en el chat, tengo gente, no está Word, debiera estar. Sí, en principio ahora mismo no veo a nadie en espera en el programa. Yo es que son imponderables que si ya lo veremos cuando acabe la sesión, pero si no, no podemos funcionar. Ya esto se está grabando, es decir, que en principio ya todos esos casos los veremos. Yo aquí no me consta ahora mismo que haya nadie en espera. En principio está todo el mundo que quiere entrar, está, es lo que estoy viendo yo aquí. Ya lo solucionaremos, Yasmina. Ahora mismo no podemos hacer nada. De acuerdo. ¿Le puedo Entonces, pedir que repita el último sí, paso? en el tema este, te vienes aquí a Data, en la visión de la base de datos, y pulsas aquí en Weight Sí, Cases. Tú probablemente tienes ponderar casos. Le das sí. aquí y entonces ¿Visita? tienes esta opción, probablemente la de arriba marcada, tienes que marcar esta de aquí debajo. Y entonces aquí debajo, pues tienes visitas, ¿no? Metes la variable visitas Sí. que debe estar aquí a la derecha y cuando una vez lo tienes así, simplemente le das OK. Y cuando haces eso, pues en la salida de información del SPSS, pues se te dice aquí, si te fijas, dice pues está Ujú. ponderado por visitas. Bien, pues eso es lo que tienes que copiar. Pues botón izquierdo del ratón para pulsar, botón derecho para que te salga el menú del contexto. Le das a copiar y te vas al formulario. En el formulario pegas en el anexo 1 pues ese resultado, ¿no? De tal manera de que evidencias que has ponderado la base de datos. Vamos a la segunda cuestión. Muy bien, Crea una gracias. Sí, perdón. Gracias. Nada, nada. Crea una nueva variable que sea el gasto por noche. Es decir, Hola, buenas tardes. en esta pregunta lo que se nos está pidiendo es que creemos una nueva variable que sea función de otras variables. Entonces, vamos a la visión de los datos y vamos a hacerlo. Vemos que la variable gasto es esta, spend. Ustedes no lo tendrían por qué saber. Yo lo sé porque me leí las instrucciones, pero vamos, yo se los cuento, ¿no? Entonces, la variable gastos es esta y la variable noches es esta. Es decir, que aquí tenemos 1559 casos, acabamos de ponderar, que en total suman estas noches y en total suman estos gastos. Lo que me está pidiendo la práctica es que yo cree una nueva variable que sea el cociente entre gasto y número de noche. Y de esa manera sabré cuánto gastan por noche nuestros encuestados, ¿no? Las personas que tenemos aquí en esta base de datos. Vamos allá. Pues serían transformar. En transformar tienen que darle a, ustedes deben tener calcular variable, compute variable. Entonces, probablemente si tienen en español, yo no sé por qué me sale en inglés, pero debo tener los dos programas y a veces me sale en español, otras veces en inglés. Entonces, transformar y calcular variable. Bien, pues le pulso y entonces aquí en esta carátula, tienen aquí a la izquierda, pues deben poner el nombre de la variable. Pues vamos a llamarla gasto por noche. Tengan el cuidado de que esa nomenclatura, ese nombre de variable, esa etiqueta, gasto por noche, no tenga espacio, sea una frase totalmente integrada. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un espacio de este tipo, el SPSS les va a dar un error. Entonces, lo pegan todo y le dan el nombre que quieran. Yo le pongo gasto por noche. Bien, decimos que vamos a crear una nueva variable que se va a llamar gasto por noche y que es el cociente entre la variable spend, que sería esta, dividida, pulso aquí, por night, noche. Bien, gasto por noche. Voy a crear una nueva variable que se llama gasto por noche y que es el cociente de... fantástico. ¿Y qué es el cociente? Yo sabía que esta empresa era solidaria también. Entonces, el cociente entre la variable spend y la variable nights. Entonces,
le damos a aceptar. Bien, olvídense de esto, que son una serie de errores, porque esta base de datos no es perfecta, nadie lo es, nada lo es. Y lo que vamos a comprobar en la visión de datos que tengo aquí en pantalla, a ver si es verdad que ha creado esa variable. ¿Dónde la crea? Pues al final de todo. Se vienen a la derecha y aquí la pueden ver. Si no la pueden ver, porque está aquí, efectivamente. Aquí la ves que se ha creado, gasto por noche, y esta es la nueva variable que se ha creado. 98,48, 100,43 libras y demás, etcétera, ¿verdad? Bien, pues se ha creado. ¿Cómo doy evidencias? ¿Cómo doy prueba de que efectivamente se ha creado? Pues sencillamente pues, haciendo captura de pantalla, por ejemplo. Pues le hago una captura de pantalla y me voy al formulario. En el formulario pego en el anexo 2. En el anexo 2 pulso con el botón izquierdo, después un botón de contexto derecho y pego. Y ahí pongo el pantallazo en el que se ve a nuestra amiga Georgina Guerrero, pero también se me ve a mí, y se ve nuestra nueva variable y así podemos demostrarlo. Bien, vamos entonces, aquí si ustedes quieren, ponemos, véase anexo, anexo 2. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. Estandariza la variable gasto por noche. Esto de estandarizar consiste, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Lo que nosotros queremos es generar una nueva variable, crear una nueva variable que esté estandarizada y que de esa manera pueda ser comparable. Porque una variable que está estandarizada o tipificada no es más que una variable cuyos valores se restan a lo que es la media aritmética de todo el conjunto de datos dividido por la desviación típica. Eso hace que la variable que nosotros estamos estandarizando, esa variable que estamos creando, pueda ser comparable con otras variables. Imagínense ustedes que tienen una variable que tiene pues 5 valores y otra variable que tiene 7. Claro, aquí la media aritmética, si yo hago cualquier operación, es difícilmente comparable una variable con la otra. Si yo quiero comparar pues, la clase social y distingo 3 valores y después en la de renta distingo 7 valores, pues estas dos variables, si yo quiero hacer, por ejemplo, una correlación o una diferencia de media, pues desde luego no está estandarizada, no está homogenizada, no está tipificada. Entonces lo que vamos nosotros a hacer es estandarizar una de estas variables, que es la de gasto por noche, que es, por cierto, la variable que acabamos de crear. Pues vámonos entonces a la pantalla del análisis del SPSS, a ver si puedo rodar esto, sí. Y eso se viene aquí a analizar y en estadísticos descriptivos deben tener ustedes, o muchos de ustedes, y descriptivos aquí. Sería entonces la ruta analizar, estadísticos descriptivos y descriptivos. Entonces pulsan aquí y hay que introducir aquí la variable que queremos estandarizar. Vamos a estandarizar, pues, esta de aquí, gasto por noche. Y para estandarizar, la tengo que poner dentro de esta cajita. Además de eso, tengo que pulsar aquí. Y eso es lo que me va a dar salvar los valores, quiero decir, guarda los valores estandarizados de esta variable y crea una nueva variable que sea pues una nueva variable con los valores estandarizados de la variable anterior. Pues lo único que hay que hacer es meter aquí gasto por noche, pulsar aquí y darle a OK. Aquí están los descriptivos que nosotros pedimos, pero si te vienes aquí para comprobar si es verdad que nos ha hecho caso el SPSS, pues te vienes aquí y efectivamente la ves, aquí ves Z, gasto por noche. Esto es esta variable, gasto por noche, pero estandarizada. Es una variable tipificada. Estos valores no son más que la diferencia de los valores originales respecto a la media aritmética
la resta entre el valor original y la media aritmética de todos los valores, obviamente, dividido por la desviación típica. Entonces, estandarizado, y esto es, dicho en pocas palabras, es una variable ya mucho más comparable con otra variable que también yo pudiera estandarizar. Bien, pues para dar fe de que esto lo he hecho, pues si ustedes quieren ponemos otro pantallazo. Un pantallazo de aquí, de la salida de datos, captura de pantalla, y me vengo al formulario y en el espacio del 3 pongo pegar. Es posible también que en la salida del SPSS aquí, pues me diga algo de que yo he estandarizado. No dice nada que nos interese. Por tanto, olvídense, simplemente damos evidencia como hemos hecho. Bien, pues hemos hecho ya la tercera cuestión. Y aquí ponemos véase, véase anexo 3. Siguiente pregunta. Dice, crea una nueva variable que sea el logaritmo de la variable gasto. ¿Por qué qué es esto de logaritmo? Miren, interesarnos más lo que es el logaritmo. Lo que nos interesa es por qué cogemos una variable y le aplicamos y creamos una nueva variable que sea el logaritmo de los valores originales. Nosotros esto lo hacemos cuando tenemos números con una magnitud muy elevada. Tú imagínate que estamos manejando, que no es el caso, porque no tengo ahora mismo una base de datos de esas características. Es posible que si tuviese más tiempo la hubiese buscado y entonces haríamos un ejemplo mucho más real. Pero en cualquier caso, nosotros creamos una nueva variable que sea el logaritmo de los valores originales cuando lo que queremos es reducir la magnitud de los valores originales. Imagínate que los valores que toma una variable son pues 1.000 billones de euros. Bien, pues eso es una retahíla tal de números que son muy difícil de, incluso hasta de pensar, de asimilar de manera intuitiva. Entonces, y de operar, por supuesto, también. Entonces, lo que hago es, pues, hacer, digamos, una simplificación de ese dato original y lo que hago es un logaritmo, que como ustedes saben, no es más que lo contrario del valor exponencial, ¿no? Entonces, vamos a hacer una nueva variable que sea, pues, el logaritmo nos decía de la variable, me parece que era gasto, sí. Pues nos venimos aquí, transformar y calcular variable. Transformar, yo creo que en español también sale transformar y computar dirá calcular variable probablemente. Vienen así. Y bueno, aquí teníamos lo otro, ¿verdad? Ahora hay que cambiarlo. Entonces, donde dice variable, target variable, es decir, nombre de variable es posible o variable destino, le debe decir a ustedes, pues nosotros vamos a poner logaritmo spam. Logaritmo spam. Y aquí, en la parte de la fórmula, pues habrá que buscar la fórmula del logaritmo. Y eso le dan aquí a all y hay que buscarla. Me imagino que es L, G, N o algo así. Vamos por aquí buscándola. Allí está. Pumba. Y me da exactamente el logaritmo. Sí. Entonces, esto lo que hay que hacer es subirlo, llevarlo arriba para que sea el logaritmo. Pumba. Aquí lo tengo. Y aquí dentro, ¿qué pongo? A ver, aquí dentro lo que hay que poner es el de la variable. ¿Cuál dijimos? La spend. Pues entonces hay que poner el gasto. Spend. Hay que meterlo aquí dentro. ¡Pah! Y quitamos el signo interrogación. De esa manera debiera funcionar. Aquí le estamos diciendo que cree una nueva variable que no tenga, vamos a buscar, no tenga estos valores que les estoy señalando aquí, que son, vamos a suponer, muy grandes, muy difíciles de asimilar, de intuir, ¿no? De entender. Y lo que vamos a hacer es que sea el logaritmo, ¿no? El logaritmo de los valores originales, que no es más que pues, el exponente de la base, ¿no? Al que hay que elevar la base para que dé ese valor. Le damos OK y debiera estar
ejecutándolo, dándolo por resultado. Aquí está, lo ha creado, ¿ves? El logaritmo de esta variable. Son números como mucho más facilitos de entender y de manejar. Bien, yo les reconozco que esta variable spen tampoco es que sea algo tan difícil de asimilar, porque al fin y al cabo esto no es más que 1 millón y pico de libras, y eso se entiende, pero tú imagínate que sea miles de millones de algo, ¿no? Entonces, si tú haces el logaritmo, pues digamos que puedes operar de una forma mucho más intuitiva. Bien, ¿cómo probamos que esto lo hemos hecho? Pues en este caso yo creo que el SPSS en la salida sí te da una información, da muchos errores. Pues no, no lo... Sí, sí, está aquí. A ver, me pareció verlo. Es para demostrar que lo tenemos, ¿no? Entonces, está aquí, en esto de aquí. Bueno, no, aquí está dando el error. Pues simplemente ponemos pantallazo de la variable, aquí, captura de pantalla. La hemos creado. Pensé que iba a salir como el comando que hicimos, pero parece ser que no. Entonces, eso sería el anexo 4. Aquí. Y pegamos. Bien. Y ponemos véase anexo 4. Véase anexo 4. Bien, solo nos queda un problema, un ejercicio. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio quinto, la pregunta quinta, es haz un gráfico. A mí me gusta decir bigote, yo siempre le he dicho bigote, el box plot para la variable gasto por noche. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, de visualización de datos. Bien, pues vamos entonces al SPSS y le pulsamos aquí, gráficos. Ustedes deben tener gráficos, me parece que viene en la versión española. Y le dan aquí, construcción de cuadros, ¿no? Ay, se me mueve el ratón solo. A este primero de todos, no tiene más ciencia. Aquí le sale esta carátula y ustedes dicen que ok. Vale, entonces vamos a buscar el box plot, el de bigote. Y de estos tres, que por lo menos en mi versión me ofrece, pulsamos este de aquí, el de la derecha, porque solo vamos a meter una variable. Y ya está aquí metida, preparada. Y ahora la variable que vamos a seleccionar, la seleccionamos aquí, en esta parte de la izquierda. Y esa variable va a ser, pues, gasto por noche. Gasto por noche, pues es esta, ¿verdad? La meto aquí, que la creamos antes. Y ya está todo preparado para ver si es verdad que visualizamos esa información. Esto lo hacemos, los ejercicios de visualización son ejercicios de intuición, son, digamos, ejercicios en los que es mucho más fácil entender e interpretar por dónde van los tiros, es decir, las grandes tendencias, las grandes trayectorias de unos datos cuando los visualizamos. Esa es la enorme ventaja de los ejercicios de visualización. Bien, pues una vez hecho esto, le decimos OK. Y por aquí debajo debe haber creado, o está en ello, aquí lo tienen. No sale muy bonito, no sale muy bonito. No sale muy bonito, pero algo se ve. Lo voy a intentar maximizar. Bien, ustedes aquí, ¿cómo se interpreta esto? Miren, esto se interpreta de la siguiente manera. Esta rayita tan grande que ven aquí, eso es la media. Esto es la media. Y después tienen aquí una rayita aquí y otra rayita aquí. Bien, pues esta rayita de aquí viene siendo el 90%, el percentil 90. Y esta rayita de aquí es el percentil 10. Y todo esto que está por aquí, hasta cuando acaba la rayita de lo que es el bigote, pues eso estaría llegando pues a todo esto son los outliers, es decir, son casos que están absolutamente fuera de lo que es la normalidad de esta variable, ¿no? De estos datos, tal como se distribuyen. Entonces, esto sería la media, esto sería el, el, el 90% y esto el 10%. Y ahí tendríamos, digamos, la distribución. Desde luego no es un gráfico muy bonito, porque hay veces que los bigotes salen muy bien, pero algo es algo. Bien, pues nada, simplemente copiar, ¿verdad?
A ver si me hace caso. Botón derecho, copia chart, a ver si es verdad que me lo copia. Me vengo aquí para pegarlo y eso viene siendo el 5. Me vengo aquí y le damos a 5. Pegar. Y bueno, ahí salió. Y entonces aquí, para ser muy explicadito, le decimos que véase anexo 5. Bien, pues ponen el nombre aquí y apellido y lo que hay que hacer es guardarlo y subirlo al campus virtual. Tienen un espacio de entrega que debe estar abierto ahora mismo. Eso es lo que tendrían que hacer. Voy a cerrar la grabación. Perdona, Gonzalo. Sí, un segundito, Perdón, buenas tardes. María, para poder cerrar la grabación, porque ya al fin y al cabo esto ya puede quedar más entre nosotros. A ver, ay, se me... pausar, detener, grabar.